En este tutorial voy a explicar cómo usar el duplicado inteligente para crear diferentes variantes de bacterias. También voy a enseñar a utilizar la herramienta lápiz y sus diferentes modos de estabilización para crear los enterocitos. Todo esto mientras doy algún truco extra sobre la herramienta pluma. Como siempre, voy a dejar timestamps para que puedas adelantar a la parte que más te interesa. Y si estos tutoriales te están resultando útiles, no olvides suscribirte. Esto es Ciencia Graficada. Yo soy Ana Lucía y en este canal te voy a enseñar a utilizar diferentes programas para realizar ilustraciones científicas. Si vienes del tutorial pasado, debes tener unas bacterias como las que estás viendo. Y lo que vamos a hacer ahora es crear grupos de bacterias para que haya más variedad entre ellas. Vamos a comenzar con lo más sencillo, que son los diplococos, que son cocos pero de a dos. Lo que necesito hacer es un duplicado de esta forma, entonces aprieto Alt y jalo, roto un poco esta forma, selecciono ambas y las agrupo con Control G. Les cambio el nombre a diplococo y ya está. Y ahora vamos a hacer un streptococo, que son cadenas de cocos. Para eso vamos a utilizar el duplicado inteligente que tiene Affinity Designer, que lo que hace es recordar la posición y rotación de nuestros objetos conforme los vamos duplicando. Entonces aprieto Alt y jalo para hacer un duplicado de este coco, lo roto un poco y luego, manteniendo este objeto activo, aprieto Control J y va a recordar la posición y rotación en la que moví el primer duplicado. Si seguimos apretando Control J repetidas veces, en todos los casos va a recordar el cambio en la posición y rotación que tuvo el duplicado anterior. Luego selecciono todos, los agrupo y les doy un nombre. Mientras creamos un streptobacilo, voy a explicar algunas cosas adicionales sobre el duplicado inteligente. Voy a mover este bacilo para aquí, lo voy a rotar un poco y ahora para hacer el primer duplicado podemos apretar Alt al mismo tiempo que jalamos con el mouse o también podemos apretar Control J. Posicionamos ese primer duplicado como queremos y podemos seguir apretando Control J para activar el duplicado inteligente. Pero es importante recordar que el duplicado debe mantenerse como el objeto activo, porque por ejemplo, si hago el duplicado, lo giro, pero de casualidad suelto y doy un clic fuera, así apriete Control J repetidas veces, ya no va a funcionar y habrá que repetir todo desde el inicio. Entonces, para usar esta técnica es importante no deseleccionar el duplicado. Podemos seguir haciendo Control J y otra cosa interesante es que podemos parar en cualquier momento, pero manteniendo este duplicado activo podemos hacer nuevos cambios, cambiar la posición, la rotación y volver a apretar Control J. Y va a recordar los movimientos que hemos hecho en este último duplicado. Si no nos gusta el ángulo en el que está saliendo, podemos deshacer con Control Z, volver a reacomodar este duplicado, que sigue estando activo, y si volvemos a apretar Control J, va a recordar estos últimos cambios. Mientras este último duplicado siga activo, podemos rotar y reacomodar y seguir apretando Control J y los últimos cambios se van a mantener. Hacemos algunos ajustes finales, seleccionamos todos, los agrupamos y les damos un nombre. Y para tener más variedad en nuestras bacterias voy a hacer un duplicado de este bacilo para obtener un diplobacilo. Y otra forma con la cual podemos hacer que nuestras bacterias se distingan mejor unas de otras es agregando ciertos detalles como pili o flagelos. Estas características las podemos agregar utilizando la herramienta pluma que enseñé en el tutorial pasado. Con la herramienta pluma activa, dando clic y sosteniendo el botón izquierdo del mouse, podemos ir generando curvas. Esta curva, por ejemplo, puede ser el flagelo de un Vibrio cholerae. Le voy a dar un color naranja y lo voy a llevar a esta forma. Los puedo agrupar y cambiar el orden en el menú de capas para que el flagelo se vea por debajo del cuerpo del Vibrio. Y desde las opciones del panel de trazo voy a incrementar su grosor. Algo que también podemos hacer es darle más dimensión a esta curva, alterando el grosor de uno de sus extremos. Esto lo podemos hacer regulando los niveles de presión del trazo aquí. Al darle clic se abre un panel desde el cual podemos regular los niveles de presión de ambos extremos o de cada extremo individualmente. De esta manera obtenemos una curva un poco más dinámica. Ahora, como hemos cambiado las opciones de presión de nuestro trazo, el programa va a recordar estos cambios. Y lo que puede pasar es que la siguiente vez que utilicemos la herramienta pluma o alguna otra herramienta, se recuerden las opciones del trazo tal como las habíamos dejado.
Si queremos que ambos extremos vuelvan a tener el mismo grosor, lo que tenemos que hacer es ir nuevamente a la opción de presión y en este panel darle clic a restablecer. Como en mi escena original el vibrio no tenía flagelo, voy a deshacer todo esto y vuelvo en un rato para empezar a enseñar cómo se utiliza la herramienta lápiz para realizar los enterocitos, que son estos de aquí, y tranquilamente los podríamos hacer con la herramienta pluma, pero creo que la herramienta lápiz en este caso nos va a dar mayor flexibilidad para hacer este tipo de formas. Cuando uso la herramienta lápiz me gusta utilizar cuadrículas a modo de guía. Entonces vamos a la pestaña Vista y ponemos Mostrar cuadrículas para activar las cuadrículas. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre la herramienta pluma y la herramienta lápiz? Con la herramienta lápiz basta apretar el botón del mouse y desplazarnos por el canvas. No necesitamos poner puntos individuales. Pero, como con todas las herramientas que he explicado hasta ahora, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la herramienta lápiz está la opción de utilizar o no un estabilizador. Si decidimos dibujar sin el estabilizador prendido, igual al final el programa refina un poco las curvas. Pero muchas veces ayuda a tener el estabilizador para previsualizar hacia dónde queremos dirigir el trazo. Existen dos tipos de estabilizadores, uno es el modo cuerda y otro el modo ventana. Con el modo cuerda hay una especie de soga en el extremo del lápiz que va jalando nuestro trazo conforme vamos dibujando y nos permite hacer curvas más exageradas. En cambio, el modo ventana va suavizando el trazo conforme vamos dibujando en un espacio determinado o ventana que podemos definir en la barra superior. En el caso del modo cuerda también se puede definir la longitud de la cuerda desde la barra superior. Pero voy a eliminar esto para mostrar otra cosa importante que también podemos activar cuando utilizamos la herramienta lápiz, que es el modo esculpir, que se activa dando clic aquí. Y lo que nos permite esta opción es continuar dibujando a partir de un trazo que acabábamos de dibujar. No sé si se ha entendido, así que mejor lo demuestro. Dibujo una curva, la termino de dibujar, voy al último punto que he hecho y vuelvo a dibujar. Y si selecciono esto, vemos que es un solo objeto. En cambio, si trato de hacer lo mismo con la opción esculpir desactivada, dibujo una curva, me pego al último punto, trato de dibujar otra, pero vemos que son objetos separados. El modo esculpir resulta bastante útil cuando estamos dibujando objetos que tienen bastantes ángulos o curvas, porque nos permite descansar la mano, cambiar de ángulo y continuar dibujando donde nos quedamos. Y ahora que dibujemos los enterocitos, vamos a utilizar este modo activo. Un último detalle sobre el modo lápiz es que puede ser utilizado en conjunto con una tableta gráfica o una pantalla táctil, porque podemos activar los controladores de presión y el lápiz va a responder al grado de presión que apliquemos. En mi caso yo tengo una laptop que tiene pantalla táctil y utilizando un lápiz el programa reconoce el grado de presión que he puesto y hace trazos un poco más dinámicos. Pero durante este tutorial vamos a trabajar únicamente con un mouse. La versión del iPad de este programa también responde bastante bien a los controles de presión. Si alguien está interesado, también puedo hacer tutoriales explicando cómo se utiliza la versión del iPad de Affinity Designer. Ok, entonces vamos a empezar a dibujar los enterocitos. Hay que recordar de activar el modo esculpir y como estabilizador a mí me gusta utilizar el modo ventana, pero es preferencia personal. Voy a comenzar dibujando las microvellosidades que tienen los enterocitos. Y para eso me estoy sirviendo de guía de las cuadrículas para más o menos dibujar cada una de ellas del mismo tamaño. Y si no salen del todo perfectas no hay problema porque son vectores y podemos editar los nodos luego. Y ahora, aprovechando que tenemos el modo esculpir activado, podemos hacer una pausa, reacomodar la mano y seguir dibujando hasta terminar la forma. Y vemos que este es un único objeto. Pero las curvas no están del todo cerradas. Para cerrarlas voy a la herramienta nodo y simplemente muevo el extremo final hacia el primero y vemos que se cierra. Y ahora un truco es que podemos empezar a editar los nodos activando esta opción de aquí que nos permite alinear la altura de todos los nodos para que más o menos estén paralelos unos con otros. Pueden ver que mientras voy moviendo los nodos me aparecen unas líneas de guía que me indican que todos están a la misma altura. Entonces ahora voy a ir editando los nodos hasta conseguir un enterocito de una forma que más o menos me guste.
Y como hemos visto en tutoriales anteriores, voy a utilizar el cuentagotas para aplicar algunos colores que ya tenía previamente seleccionados para el enterocito. Pero esta vez le voy a dar un tipo de degradado elíptico, que lo escojo aquí. Y voy a ir refinando los colores del degradado hasta conseguir un resultado que me guste. Voy a utilizar la herramienta elipse para crear el núcleo de esta célula apretando Shift y jalando. Y nuevamente utilizando el cuentagotas le voy a dar un color, pero esta vez un poco más oscuro. Como el núcleo tiene poros, me gusta utilizar un trazo punteado para el borde. Y esto se hace desde el panel de trazo. Activamos la opción de estilo de guión y debajo, al lado de la palabra guión, aparecen unas cuadrículas desde donde podemos editar el largo de cada uno de nuestros guiones y el espacio entre ellos. Podemos ir jugando con los números hasta tener una forma que más o menos nos guste. Finalmente voy a agrupar el núcleo al enterocito y luego voy a ir agregando unos puntos de luz para darle un aspecto de humedad a las células, tal como vimos en el tutorial pasado. Voy a agrupar estos objetos y quería aprovechar para mostrar algunas opciones que tenemos de distribución y alineamiento que nos aparecen cuando tenemos activa la herramienta Mover. Estos se encuentran en el menú de acá arriba. Y por ejemplo, ahora quiero centrar este círculo con el objeto que está debajo, entonces selecciono primero el círculo, luego el segundo objeto, voy a las opciones de alineamiento y les pongo centrar. Y como tengo activada la opción de centrar con el último seleccionado, se va a centrar respecto de mi última selección, pero tenemos una serie de opciones para escoger. Esta acción la podríamos utilizar, por ejemplo, si quisiéramos colocar el núcleo perfectamente en el centro de los enterocitos. Pero en realidad el núcleo nunca suele estar perfectamente en el centro, sino más hacia la zona basal, así que voy a deshacer esta acción. Ahora, como en el tutorial anterior, les voy a dar un modo de fusión de luz suave y los voy a incorporar al grupo del núcleo y el enterocito. También me parece que estos objetos se verían mejor mirando en la dirección opuesta y esto lo puedo cambiar rápidamente desde aquí. Voy a terminar de hacer unos últimos ajustes antes de empezar a crear la escena con los enterocitos. Me parece que ha quedado bien, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un duplicado de esta forma para guardar mi original y pasarlo a la mesa de trabajo que se llama Thumbnail de YouTube, porque aquí es donde vamos a trabajar y hacer toda la escena. Antes de que me olvide lo voy a nombrar como enterocito. Y ahora voy a hacerlo un poco más pequeño apretando control para que todo escale de manera pareja. Acá es importante tener en cuenta de si tenemos activado o no la opción de que el trazo escale con el objeto, como vimos en el tutorial anterior. En mi caso sí lo tengo activado, pero me gustaría que los bordes sean ligeramente más gruesos, entonces voy a cambiar eso manualmente aquí. Ahora empieza la parte divertida, pero primero quería revisar un poco de imágenes de referencia porque la escena que yo propongo es un poco más artística y no tan informativa, pero todo depende de los objetivos que uno tenga con esta ilustración. Entonces, los enterocitos en el intestino están organizados de tal manera que forman crestas, que son estas hendiduras que se ven en las imágenes que estoy mostrando en pantalla. Pero dependiendo del uso que le quieran dar a la ilustración que están haciendo, podríamos diseñar las crestas o utilizar una versión más minimalista y explicativa, que es colocar los enterocitos en línea recta, tal como se ve en estos gráficos de Nature. En todo caso, ambas versiones se pueden diseñar utilizando el duplicado inteligente que aprendimos al inicio. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Empecemos acomodando este enterocito hacia la izquierda. Luego hacemos un duplicado apretando Alt y jalando. Y algo que me ayuda para saber que mis enterocitos están a la misma altura es tener activa esta opción que se llama ajuste, que tiene un símbolo de un imán que está acá arriba a la derecha, que activa guías que nos permiten saber que estamos a la misma altura. Verificando que están a la misma altura, ya podemos apretar Control J repetidas veces y vamos a obtener una cadena de enterocitos, que luego podemos agrupar para que sea más fácil moverlos, pero antes de agruparlos, primero voy a hacer una copia de uno para demostrar cómo hacer si quisiéramos hacer las crestas. Entonces agrupo estos, los voy a bajar un poco para que no interrumpan y voy a mover este enterocito, lo voy a girar, lo voy a reacomodar, aprieto Alt y jalo para generar un duplicado, acomodo este duplicado y aprieto Control J. Vuelvo a acomodar este duplicado
y vuelvo a apretar Control J, y así sucesivamente. Creo que me voy a salir un poco del tamaño de mi mesa de trabajo, pero no importa porque el duplicado sigue funcionando así no estemos dentro de la mesa de trabajo. Aunque para que se vea mejor creo que voy a seleccionarlos todos y subirlos un poco. Al seleccionar todos y moverlos, he deseleccionado el último duplicado, por lo tanto para continuar haciendo el duplicado inteligente tengo que volver a iniciar el proceso. Pero ahora continúo apretando Control J y acomodando este último duplicado hasta más o menos terminar de dar la vuelta. Ahora, para terminar de crear la escena, creo que voy a ocultar la línea de enterocitos para que me deje ver mejor. Eso se hace desde el panel de capas, activando esta opción, y así ya no nos estorba. Entonces esto me facilita poder seleccionarlos a todos con el mouse, o si hay alguno que no pueda seleccionar, se pueden escoger desde el panel de capas, buscando cuáles son los que no están seleccionados y apretando Control para seleccionar uno por uno. Con todos seleccionados los puedo empezar a acomodar y mover para ir viendo más o menos cómo van quedando. Los voy a agrupar antes de seguir acomodándolos y me parece que quedarían mejor un poco más chicos, entonces aprieto Control al mismo tiempo que escalo para mantener las proporciones. Y continúo acomodando hasta llegar a una forma que me guste. Una vez posicionado, voy a eliminar algunos de los enterocitos extras que quedaron por fuera de la mesa de trabajo y que no se ven. Y con esto, estamos listos para armar la escena. En el siguiente tutorial vamos a agregar un fondo y voy a enseñar cómo se utiliza el modo Persona Pixel de Affinity Designer. Y vamos a incorporar las bacterias en la proporción correcta respecto de nuestros enterocitos. Nos vemos.